Pues sí, eso dicen. La imagen que una persona tiene de sí misma, la manera en que se cuenta, condiciona su subconsciente y la gente acaba convirtiéndose en aquello que cree que es. Este es uno de los principios de la grafología que explica en su libro Buenos días y buena letra el profesor Joaquín Valls. Como vimos en anteriores programas, la firma revela cómo nos vemos a nosotros mismos inconscientemente, por lo que si deseamos mejorar nuestro autoconcepto, Joaquín Valls nos propone rediseñar nuestra manera de firmar. Le saludamos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, profesor. Buenos días y buena letra. Buenos días y buena letra, sí señor. Hoy además también, aparte de nuestro grafólogo habitual, nos visita Manuel Ramírez, que es el director general del Instituto Quimón y que es la primera persona que implementó el método grafo transformador y que también nos hará una demostración de cómo rediseñó su firma. Bueno, de entrada, profesor Valls, ¿cómo firman las personas que ya tienen de sí mismos un buen autoconcepto? Bueno, lo vimos la semana pasada, que analizamos las firmas de estadistas como Angela Merkel, Mariano Rajoy, y también de artistas como Picasso, Montserrat Caballé, o incluso de un excelente entrenador como es José Mourinho. Firman con el nombre y con el apellido claramente escritos y sin tacharse, sin hacer bucles, sin ocultar aspectos de su personalidad. ¿Y existe una manera ideal para firmar y alcanzar un buen autoconcepto? Los grafólogos recomendamos firmar, como decía antes, con el nombre y el apellido del padre claramente escritos, en la zona centro-derecha de la hoja, con las iniciales del nombre y del apellido, como mínimo el doble, y si puede ser el triple, de la letra A de la propia persona, sin tacharse y como máximo con algún subrayado por debajo, como vimos en las firmas de Picasso o de Mariano Rajoy. Sí, señor, lo recordábamos hace poco. Bueno, Manuel Ramírez, si te puedo tutear. Por supuesto, por favor, cuéntanos, decíamos que eres una de las primeras personas que llevó a cabo este método transformador, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue de entrada? ¿Por qué querías hacerlo? Bueno, yo quería modificar algunos aspectos de mi personalidad. Conocí a Kim, colaborábamos dando clases, y él me propuso este método de transformación. Me pareció interesante, pero quería comprobarlo, quería saber si eso era de verdad, si funcionaba o no funcionaba, ¿no? Entonces, lo que le pedí antes de colaborar, antes de integrarme al proyecto, era probar yo mismo ese método, y la verdad es que fue fantástico. ¿Y puedes demostrarnos cómo has cambiado tu firma de forma voluntaria, es decir, cómo era antes y cómo es ahora? Pues muy bien, sí, tanto. Mira, te explico, la primera firma que hacía era esta. Esta era la firma inicial y bueno, aquí me comentó una serie de cambios que había que hacer porque no era grafológicamente correcta. Yo recuerdo cuando era adolescente y la diseñé, que a mí me parecía fantástica, pero él comentó una serie de cosas, ¿verdad?, que había que mejorar. De entrada, los telespectadores pueden ver que ha firmado en la zona izquierda de la pizarra, que es la zona más vinculada a la madre y a la vida íntima. Si queremos desarrollarnos a nivel personal y profesional, es importante rediseñarla hacia la zona centro-derecha de la pizarra. Por otro lado, vemos el apellido de la madre por encima del nombre y del apellido del padre, con lo cual es una protección materna. Además, hay un bucle que nos habla de una coraza, es decir, estamos hablando de una persona muy sensible que se protege y además se tachaba, con lo cual estamos hablando también de ciertos complejos. Entonces, lo que decidimos fue eliminar toda esta enorme protección, porque al final atraemos aquello a lo que tememos. Los perros se acercan a las personas que les tienen miedo. Por lo tanto, si hacemos una firma con mucho miedo, al final lo que acabamos atrayendo son personas que nos van a hacer daño. Y antes ha dicho, la diseñé cuando era adolescente. ¿Ese es el momento crucial en el que muchas personas nos reafirmamos, nunca mejor dicho? Por ejemplo, profesor. Sí, claro, cuando empezamos la firma es justamente en esa época. Empezamos a ensayar firmas, estamos buscando nuestra identidad ya alejada un poco de los padres porque hemos descubierto el grupo de pares. Y entonces firmar viene de afirmarse, por lo tanto ensayamos la firma, a veces imitando la del padre, a veces la de la madre o a veces buscando algún ejemplo que encontrar, ¿no? Y en ese momento, es una época muy sensible de nuestra vida, tendemos a protegernos, por lo tanto es muy normal en gente muy joven pues este tipo de firmas en las que están tachadas, están con bucles, e incluso vemos las M's, también son muy interesantes, porque la M nos habla de una ocultación de la sensibilidad frente a los demás. Es decir, es una persona sensible, pero que intenta mostrarse a los demás como si no lo fuera, porque en nuestra educación machista a veces identificamos sensibilidad con debilidad, aquello que nos decían, no llores, que es de niñas.
Bueno, y ponnos ahora la firma que tienes. Tengo que decir que suscribo lo que dijo, aunque en su momento el comentario, pues, bueno, en fin, no era del todo agradable, ¿no? Tienes que cambiar, pero sí, y el cambio que me propusieron primero fue este. Vas a ver la nueva firma que no se parece en nada a la antigua. Es una firma donde lo primero que me proponen es nombre y apellido claramente legibles, un poco lo que ha dicho él antes de firmas de personas con un buen autoconcepto, ¿verdad? Con la inicial mucho más grande, 2-3 veces el tamaño del resto de letras. Y las M's, que es lo que estaba comentando ahora Kim, las M's cómo cambian, como ahora en vez de ser esa forma de puente, son formas de guirnalda, ¿no? Y eso lo que hace es permitir que muestres la sensibilidad. Entonces fue un cambio, recuerdo cuando me propusieron la M de la inicial del nombre, que era un cambio tremendo respecto a la que yo hacía. Entonces impacta, hay una primera resistencia al cambio, claro, tremenda. Cuando me la enseñaron la firma, yo dije, bueno, es muy bonita, pero no es la mía. Y desde luego se convierte en tu firma. Y luego cuando te comentó el profesor Valls, ¿no? Oye, ¿qué tiene que ver el apoyo materno? Es decir, oye, mi madre, ¿qué tiene que ver con todo esto? Yo no lo veo por ninguna parte. ¿Cómo te lo tomaste? Bueno, pues al final aceptas la realidad, es decir, el apellido de la madre no tiene que salir porque sería como un exceso de aparición de la madre. Quitar ese apellido no quiere decir que dejes de querer a tu madre, la sigo queriendo igual que antes y sigo teniendo la misma buena relación de siempre, pero no hace falta que esté, porque en realidad el nombre ya es un poquito tuyo interno, podría representar en cierto modo la madre también, el apellido, el del padre, que es el apellido, digamos, profesional en la sociedad actual, ¿no? Lo que decía Kim. Y por lo tanto al final hay una cierta resistencia inicial, pero al final lo cambias y no pasa nada. ¿La firma definitiva existe realmente? Sí, si te fijas lo que hicimos en esta firma, el bucle que hay en la parte superior, en la primera, lo pusimos en la parte inferior porque si no se hubiera sentido muy desnudo. Pasar de la primera firma a la segunda sin nada, que es lo que acabamos proponiendo, es un cambio muy radical. Entonces las personas tan sensibles les proponemos este primer bucle por debajo que les sigue protegiendo un poquito. Lo que ocurre es que a la larga esos subrayados por debajo necesitan también el reconocimiento de los demás. Y al final, para ganar autoconfianza, al final hay que ir por libre y no buscar ese reconocimiento continuamente. Entonces, como le decía, esta es su firma definitiva, ya no la cambiaría para nada. La hemos cambiado todavía, hemos hecho un cambio más. La hemos vuelto a cambiar hace relativamente poco, si quieres te muestro la última. Yo veo a Manuel haciendo caligrafía cada noche, y tanto, venga con la libretita. Manuel Ramírez. Claro. Y vas a ver que el cambio principal es que desaparece el bucle que había debajo. Es decir, ya no necesitas esa autoafirmación, ya no tiene que haber ninguna protección. Hemos pasado de la protección absoluta a una pequeña protección y al cabo de un tiempo la quitas del todo. Es decir, es un cambio progresivo, por lo que decía, si no es como muy exagerado hacer el cambio de aquí a aquí directamente de una sola vez. ¿Y tú qué has notado? ¿Yo qué he notado? Bueno, yo he notado un cambio sobre todo en mis relaciones, porque al estar más seguro de ti mismo puedes relacionarte mejor con las personas. Para ser breves te pondré una anécdota. A mí en la facultad me llamaban Manu Malaleche, porque yo estaba continuamente enfadado con el entorno, enfadado con todo el mundo y en realidad era enfadado conmigo mismo porque las cosas no me acaban de ir bien, cuando en cierto modo se podía entender que tenía un cierto éxito. Es decir, en los estudios me iba bien, siempre había conseguido un buen trabajo, es decir, no era eso lo que me fallaba algo a mí. Y ese juicio interior es muy duro, al final es el más duro de todos. Entonces, sentirte seguro te permite también relacionarte mejor con los demás. Por lo tanto, el cambio es brutal, es un cambio de vida, desde luego. Uno viendo esta pizarra puede pensar que la próxima firma ya es Manu, ¿no? No. ¿O qué? Porque cada vez estamos simplificando más, ¿no? ¿O qué? Hemos llevado ya al máximo de la simplificación. También quiero que los telespectadores se den cuenta de que la firma va ligeramente hacia arriba, lo que nos habla de un optimismo moderado, que es muy importante para emprender actividades. Si yo pienso que una cosa va a salir mal, difícilmente la voy a iniciar. Entonces, un optimismo moderado, no exagerado, porque entonces emprenderíamos cosas por encima de nuestras posibilidades, es el que recomendamos. De acuerdo, entonces el método a seguir, yo insisto, es practicar caligrafía, mejorar el autoconcepto. Eso también forma parte un poco de pensar, yo estoy bien, claro, yo tengo que conformarme con lo que tengo. Y me gusto. Sobre todo es aprender a mirarse al espejo gustándose a uno mismo.
No en la perfección, porque nadie es perfecto, pero gustándose en las limitaciones que cada uno tiene y intentando ser la mejor versión de uno mismo. Sí, ¿te hacías eso? ¿Te mirabas al espejo y decías, me gusto? Él habla en sentido figurado, no necesariamente es mirarte al espejo, sino que es la firma la que es un espejo de ti. Porque si lo haces de forma consciente, si vas al espejo y te miras y dices me gusto, puede ser que sí o puede ser que te dé la risa, porque según lo que tú pienses de ti, puedes pensar que es verdad o puedes pensar que no. Sí que es verdad que al cambiar la firma yo ahora me gusto más que años atrás y no ha habido un cambio físico importante. Es decir, sí que había algún complejo en cuanto al físico, entonces empecé a ir al gimnasio, pero primero fue aceptarme, decirme, este soy yo y tampoco estás tan mal. Y entonces a partir de ahí, si quieres cambiar algo, cámbialo. Y entonces empecé a hacer deporte, pero no era exactamente ir al espejo a mirarme para decir qué guapo eres y al final creértelo, no, era algo inconsciente, era con el cambio de la firma. Con lo cual lo que haces es engañar un poco a tu cerebro, ¿no? Para que no pueda resistirse, para que ese Pepito Grillo que tenemos aquí no te pueda decir, no, no, no. Entonces eso está bien. Y esta es la primera parte, la de la firma. La de la firma. Después tienes un cuaderno, sí, ¿no? En el que cuéntanos el autoconcepto. Pues mira, te cuento, ¿cómo lo manejas? Este cuaderno que es autoconcepto es lo que hacemos el primer mes. El primer mes del método cambias la firma. Y entonces además haces unas frases, escribes unas frases que, a ver, voy a enseñar la primera hoja si puedo. Lo que tienes que hacer es copiar cada frase 5 veces en una hoja. Entonces, por ejemplo, esta frase, la primera del primer mes, es a partir de hoy me valoro al 100%. El primer mes no cambiamos ninguna letra, simplemente tienes que escribirla 5 veces. No sé si se nota, no sé si los espectadores lo podrán ver, pero hay una línea ligeramente ascendente en la libreta, es decir, no es horizontal. No lo habías visto, ¿verdad, Marta? No. Es que es muy poquito, de forma que engaña, porque si lo hacemos muy inclinado, primero sería un optimismo exagerado y segundo, tú lo verías raro. Aquí casi no lo ves, casi no lo percibes, pero está ligeramente inclinado hacia arriba, genera un poquito de optimismo. Y la frase ya es empoderante, es a partir de hoy me valoro al 100%. Y la tienes que escribir 5 veces. Tienes que hacer 5 frases, es decir, la segunda, pues dice, soy desde hoy fuerte, enérgico e intrépido. El momento óptimo para hacer esto, que son 10-15 minutos al día, es por la mañana. Nada más levantarte, cuando el cerebro todavía no ha conectado del todo, si puedes escribir estas frases, es como un chupito de energía para empezar el día con una mentalidad positiva, ¿no? Tercera frase, tengo una mente muy valiosa. Y lo escribes 5 veces. Fíjate y es que es verdad, además, claro, que tienes una mente muy valiosa. En principio todo el mundo si puede desarrollarla y la trabaja. ¿Por qué no? Es un poco ese ¿por qué no? Exacto, claro. el y por qué no. Vamos a probarlo, que funciona extraordinariamente bien. Y además, por la mañana, los neurólogos explican cómo la química del cerebro va a determinarnos el resto del día. Es decir, generar un buen desayuno, le llamamos, ¿no? También un desayuno de frases que nos aumentan la autoconfianza hará que cuando salgamos a la calle, vayamos a trabajar, vayamos ya con una postura corporal erguida que crea un bucle, un círculo virtuoso de buena química, ¿no? Entonces llegamos al trabajo, estamos de buen rollo, generamos también buen rollo en el trabajo, con lo cual todo va sumando y cada vez nos sentimos mejor. Aunque luego también hay que vigilar lo que cena nuestro cerebro. ¿El cerebro? El cerebro, lo que cena nuestro cerebro. ¿En qué sentido? Bueno, antes de irse a dormir, ¿qué pensamientos tenemos? Y por eso ponemos frases autosugestivas justo antes de acostarse. Porque es lo que va a cenar nuestro cerebro. Nuestro cerebro durante la noche hace la digestión y memoriza, interioriza y envía al inconsciente esas frases autosugestivas. Bueno, aquí queda una última frase, que quizá no hemos tenido tiempo, Manu, porque nos tenemos que ir, pero es curiosa. Una de las frases que hay que practicar por la mañana para que desayune nuestro cerebro es: tengo un cuerpo muy valioso. Y tengo un espíritu muy valioso, sería la quinta frase. Y lo que decía Kim es por la noche repetir oralmente o escucharlas con unos cascos, esas mismas frases, esas mismas 5 frases, 5 veces cada una, y luego, si me permites, en 15 segundos, el ejercicio quizá más importante de todos es una vez a la semana hacer una redacción, que en el primer mes es valoro mi pasado, porque ¿cómo vas a tener un buen autoconcepto si no valoras lo que has hecho hasta ahora? La mejor manera de hacerlo es valorar éxitos que has tenido. Entonces, una vez a la semana se hace una redacción utilizando esa plantilla que tenemos. Pues tomamos nota para hacer los deberes. Agradecemos muchísimo a Manu Ramírez y a Joaquín Valls que nos hayan contado los secretos del cambio que puede suponer nuestro cambio de firma.